saludo, bienvenido a un nuevo espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Montse Rayo, a quien damos la bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias, Montse, por acompañarnos. A vosotros, gracias a vosotros. Bueno, y autora de una novela que está dando la vuelta al mundo, vaya por su tercera edición. Montse, ¿algo que se esperaba al principio de cuando comienza a escribir esas primeras letras? No, la verdad es que no esperaba que tuviera esa acogida y bueno, pues ha sido un poco sorprendente. Se ve en muchos portales alrededor de la geografía y bueno, pues es una satisfacción, la verdad. Bueno, pues autora de Dragones, de Estrella y del Corral de ver y oír las comedias. Seguro que la han visto, ¿no? Estoy convencida, o han oído hablar de ella. Bueno, decimos que detrás de las páginas de un libro, de las palabras escritas, está el alma de quien las escribió, no cabe ninguna duda. Detrás de la historia de esta novela, de Dragones, de Estrellas y del Corral de ver y oír las comedias, bueno, pues está la escritora Montse Rayo. Hoy tenemos la suerte de tenerla en Canal 45, va camino de Córdoba, porque mañana a las 6 de la tarde presenta la novela en esta ciudad vecina. Montse, nos gustaría conocerte un poquito más. Venga. Y yo creo que mejor que tú nadie para adentrarnos en esta gran escritora. Cuéntanos. Bueno, gracias por lo de gran escritora. A ver, yo llego al mundo de la escritura pues un poco de la mano de mi profesión. Mi profesión ha sido maestra y siempre me ha gustado escribir. También tuve la fortuna de tocar algo del tema de divulgación, siendo corresponsal de Agencia F, y bueno, pues este mundo me atraía y sobre todo pues me atrae el mundo de la historia, que junto con la literatura y la imaginación pues pueden forjar una historia, una ficción. Montse, ¿qué te ha unido a Marmolejo? O Marmolejo es también un núcleo importante en tu vida. Cuéntanos qué ha ocurrido con esta vecina localidad también de aquí de Andújar. Sí. Emocionalmente para mí pues es una localidad muy querida. Marmolejo, pues estuve viviendo allí casi 7 años, de mi final de la infancia, principio de la adolescencia, y bueno, pues imagínate, en ese tiempo pues el arraigo es importante, el arraigo hacia mis amigos del colegio, hacia mis maestros. Hace poco tuvimos la desgracia de perder a uno de ellos, a don Gabriel Relaño, que era una figura muy importante con el que yo mantenía muy buena relación, o con don Alfonso Toledano, también otro maestro con el que también tengo una relación muy estrecha, con mis compañeros, con mis amigos. Y bueno, pues para mí es un motivo de alegría que poder estar aquí en Andújar, donde también inicié mis estudios de bachillerato, porque entonces no había instituto nada más que en Andújar. Veníamos aquí desde Marmolejo al instituto. ¿Qué recuerdos tienes de toda esta parte de tu vida, de Marmolejo, de Andújar? Pues tengo los recuerdos de jugar muchísimo, los recuerdos de esos campos, de esas huertas que eran infinitas, es el río Yeguas, de ir a bañarnos al río Yeguas, del balneario de Marmolejo, que era estupendo, y llegaban los veranos y eran tan alegres porque venían tantos veraneantes a tomar las aguas. Lo recuerdo como un pueblo muy divertido, muy acogedor, y donde, bueno, tengo los recuerdos más bonitos que se pueden tener de la adolescencia, los tengo allí. Esta novela no es lo único que has escrito, Montse, ¿hay algo más?
Sí, hay algo más. La poesía es algo que he ido haciendo a lo largo de mi carrera como maestra, de ejercer en los colegios, pues era muy habitual que yo me llamaba mucho siempre la atención hacerle a los niños para captar, para motivar, para hacerles una poesía. Y entonces, bueno, pues hacía una poesía como si el que se pone a hacer un churro, ¿no? Me saliera mejor o peor, pero a los niños y a las niñas les encantaba, les hacía mucha gracia por los disparates y demás. Algunas las he conservado, he ido conservando algo de las poesías que iba haciendo, y estoy a punto de cerrar una edición de los poemas de adultos y poemas infantiles que he ido haciendo a lo largo de mi vida. También tengo editado un relato histórico, también en el marco de un colegio, de un proyecto de innovación que presenté a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y me lo aprobaron, que era mi pueblo me cuenta su historia. Como te digo, yo siempre enamorada de la historia, pues sacaba a los niños de las clases, a los niños de todas las edades, los sacaba y los llevaba a conocer la historia in situ. O sea, vamos a conocer el Siglo de Oro, ¿qué es lo que fue? Bueno, pues nos vamos a ir al Corral de Comedias y vamos a conocer allí el Siglo de Oro, y vamos a tener allí a alguien que es un actor, una actriz, que nos va a interpretar y nos va a explicar, y en fin. Siempre trataba de buscar a alguien que fuera especialista, que les llamara la atención. Y yo hice, concretamente se conmemoraba una fecha de la Orden de Calatrava, que como sabes, la Orden de Calatrava era también la señora todopoderosa de estas tierras en la Edad Media, y se conmemoraba, Almagro era la cabeza de la Orden de Calatrava, se conmemoraba un traslado que hizo la Orden. Y entonces hice con los chicos, para enseñarles, hice un relato histórico, y también lo interpretamos, lo grabaron unos actores, y bueno, pues lo edité. Y así, bueno, pues ese es el recorrido, porque entre tanto lo que tienes que hacer es la profesión, que no te deja para más. Ser maestra o maestro no deja tanto tiempo libre como parece. Cierto. Lo que sí vemos es que ya era una adelantada, Monse, a lo que actualmente se comienza a practicar en la educación. Se está viendo claramente que hace falta precisamente esa cercanía con lo que sucede, no solamente la teoría en la aula, que está genial, pero sí que esa parte práctica, que quizás es lo que le facilita muchísimo el aprendizaje a los niños, les gusta, les motiva, y ya, vamos, estoy viendo que ya lo practicaba. Sí, en ese momento, ¿no? Sí, una adelantada. Sí. Bueno, no sé si adelantada, pero lo que sí era una osada, porque planteaba cosas que no se habían planteado, y bueno, pues eso a veces tiene sus complicaciones, pero bueno, cuando la Junta de alguna manera te premia señalando como proyecto innovador ese proyecto tuyo, de mi pueblo me cuenta su historia, pues dices, pues venga, adelante con los faroles, y vas adelante con el proyecto, y entonces encuentras que los chicos y las chicas pues empiezan a saber qué es su pueblo, qué época es esa, la de este edificio, empiezan a amarlo, empiezan a identificarlo, empiezan a saber que aquello no es una piedra que es una piedra vieja, no. Aquello es una piedra con historia, que es diferente. Así. Y profundizando en esta historia, elegiste este tiempo histórico en los que, bueno, se desarrolla la novela. ¿Por qué? Porque quizás es por el olvido, ¿no? ¿Tendrá algo que ver, Monse? Efectivamente, Mari Carmen, es por el olvido, porque hay, bueno, me preguntabas qué era de Marmolejo lo que recordaba. Recordaba, y siempre recuerdo, haber sido una niña Quijote. Es decir, que aparte de la fantasía que iba siempre montada en mi cabeza,
y me lo recuerdan muchos compañeros y compañeras de Marmolejo, me recuerdan, jolín, es que nos llevabas por los campos y nos ibas contando, pues ahora viene no sé qué, no sé cuánto, y ibas montándote la historia y la vivíamos, ¿no? Pues aparte de eso, ese Quijote, esa niña Quijote, también ha tenido, o creo que he tenido cierta sensibilidad hacia los olvidados, hacia personas que entiendo que son injustamente olvidadas, porque si yo hace unos años iba por Almagro preguntando, oye, ¿quién es el constructor del Corral de Comedias? ¿Me lo puedes decir? Pues había un puñadito de personas que te decían don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz. Como ves, ya sus dos apellidos nos están indicando, de Oviedo y de la Santa Cruz, nos están indicando un origen de una religión diferente. Bueno, pues estamos en el siglo XXI, entonces, bueno, pues este señor, ¿por qué no tiene una calle? ¿Por qué no tiene una plaza? ¿Por qué no tiene su nombre en letras grandes, su figura en letras grandes? Y entonces, bueno, pues yo entendí que aquí había un olvido de la historia, bueno, digamos que sin querer se olvida este personaje y decido, bueno, pues alzarlo como quien alza con arcilla, ¿vale? Alcé esta afección porque de él se conoce pocos datos, solamente pues que estuvo en Almagro, que hizo que pidió permiso para el Corral de Comedias, para vender la fruta dentro del Corral de Comedias, que pidió un aposento para él, que luego tuvo que batallar contra el concejo de Almagro porque el concejo quería apropiárselo. También tuvo algún problema con algún jesuita que lo denunció a la Inquisición. Datos muy pequeños, pero que dices, pero bueno, ¿y este hombre qué necesidad tenía de meterse en camisa de 11 varas haciendo un Corral de Comedias? Si era venía de dos familias súper ricas. Bueno, él tenía una profesión que era presbítero, que bien podía haber sido esa donación que hacían las familias que venían de origen judeoconverso, donaban, entre comillas, a hijos e hijas, o ambos, donaban para mostrar su fidelidad a la fe que les dominaba, ¿no?, a la católica. Entonces, bueno, pues entendí que debía de crear a este hombre y reivindicar su gesta. Mari Carmen, tú sabes que Almagro es una ciudad muy pequeñita que vive del turismo, y el turismo, ¿por qué se acerca a Almagro? Se acerca a Almagro, tenemos la plaza, tenemos varios monumentos, es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero hay sobre todo uno que es la joya de la corona, que es el Corral de Comedias. Y el Corral de Comedias lo construyó don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz. Y que no tenga una calle en Almagro, pues estoy batallando con el Ayuntamiento de Almagro para que se le haga una plaza bien hermosa y se le ponga un monumento bien hermoso. Bueno, digamos que me hicieron un poquito de caso y en el zaguán del Corral de Comedias pues hicieron un alto relieve con un supuesto rostro de don Leonardo, pero a mí se me hace poco. Don Leonardo tiene que salir fuera, los niños y niñas de Almagro y los que vengan de fuera tienen que saber que esa plaza de don Leonardo de Oviedo es quien construyó el Corral de Comedias. Además, con otra cuestión, que es que nunca construía una persona. Este señor se endeudó para construir el Corral de Comedias, con lo cual entendí que debía de ser un enamorado del teatro. Pero no eran las personas las que construían, personas individuales, eran las cofradías, las hermandades eran las que construían los corrales de comedias, pedían licencia para abrir corrales de comedias, porque de allí sacaban el dinero para los hospitales, para la beneficencia, porque las cofradías entonces hacían beneficencia. Y es la primera vez que tenemos la beneficencia pública, aparece, y se paga con dinero del teatro. Es curioso, ¿no? El teatro es quien sufraga
la primera beneficencia pública. Bueno, pues es el único que tenemos hasta el momento, persona que él de su recaudación pagaba a las hermandades, pagaba al concejo la parte que le correspondía y a las hermandades la suya. O sea que es un señor que, desde mi punto de vista, chapó, porque aún sigue dando de comer al magro. Efectivamente, yo no tengo duda de que ese reconocimiento merecido, que se merece, tiene que llegar. Tiene que llegar. Supongo. Por justicia. Sí. Sin más. Así es. Bueno, Montse, háblanos de la difusión de la novela, porque bueno, pues ya ha crecido esa difusión de una forma muy importante. Sí, bueno, pues se han hecho eco de ellas en muchos portales online, muchas librerías las tienen en sus catálogos. Pues es curioso pues que se vea en portales de Corea, que llama la atención, ¿no? Pues qué hace en un portal de Corea. También me la encontré un día en un portal japonés. No sé, bueno, Sudamérica, por supuesto. Yo creo que Sudamérica, incluso, fíjate, me atrevería a decir, porque yo en la novela trato de recrear no solamente a don Leonardo, sino trato de utilizar un lenguaje que yo creo que pudiera haber sido el que se hablaba en la época, ¿no? Trato de usar una terminología, aparte de un ritmo, aparte de una serie de expresiones, ¿no? Y también toda esta terminología que puede parecer lejana, que en Sudamérica aún se usa, curiosamente, muchas de esas palabras siguen manteniendo un castellano antiguo, digamos, el más antiguo que se pueda mantener, con términos, Y entonces, al final de mi obra, sitúo un glosario de esos términos que a veces, pues, mira, pues, por ejemplo, te puedo contar porque mis padres son de Noalejo, un pueblecito de Jaén también, y veníamos a pasar siempre las vacaciones ahí a Noalejo. Mis abuelos eran agricultores y tenían pues mulos, burros, caballos, en fin, tenían animales, cabras, gallinas. Y yo oía, siempre me llamaba la atención y siempre me iba con mi abuelo al campo, con mis tíos, y les oía toda la terminología. Ojalá en aquel tiempo hubiera grabado a mis abuelos, porque Noalejo suponía como una especie de reducto en el que se conservaba todavía el castellano muy, muy antiguo. Y se usaban términos muy, muy antiguos y giros antiguos. Y a mí aquello me encantaba que me explicaran. Bueno, pues había una palabra que decía, cuando yo estaba escribiendo la novela, pues digo, pues tengo que hacer que el caballo vaya hacia atrás, que el caballo se vaya hacia atrás, ¿no? Entonces hay una expresión que la gente del campo, estoy segura que la conocen, que es ceja atrás. Y entonces, ceja atrás, el caballo se iba para atrás, se hacía para atrás sobre sus pasos. Y como siempre indago para ver de dónde las palabras, por dónde pueden andar, qué recorrido han hecho, pues esa palabra resulta que me la encuentro desde Portugal, desde el norte de Portugal hasta Murcia, pasando por Andalucía. O sea, es un término utilizado en toda la península ibérica. Yo creí que lo usaba mi abuelo. No, es conocida. Sí. Así que, bueno, pues la verdad que he disfrutado mucho haciendo la novela. Me ha servido también a mí personalmente y lo que sí espero es que sirva pues para conocer a este personaje que entiendo que debo de... Algo me dice que tengo que difundirlo y que llevarlo para adelante. Se va a presentar en Córdoba, como estamos diciendo. Sí. ¿Qué esperas, Montse, de esta presentación? Pues mira, en Córdoba conocí... por las redes normalmente hago las presentaciones pues, en bibliotecas
en lugares, digamos, más públicos, de organismos públicos. Y bueno, pues es que vi en internet, vi una librería que se abría en Córdoba y me llamaba mucho la atención porque la abría una mujer que venía de Castilla la Vieja, que se había venido a Córdoba y que se había venido al centro de Córdoba a abrir una librería que le llamaba Gabinete de Curiosidades. Y yo veía que era una librería especializada y además que era muy, muy simpática porque Maribel se disfraza. O sea, ella se disfraza y hace según la época de la que esté hablando de su libro. Bueno, pues como comprenderás, hablando de teatro, tinto en el jarro, ¿no? Hablando de teatro, pues a mí me pareció que aquello era súper divertido y me parecía también que era un buen momento para ir a hacer conversaciones más cercanas, a hablar más directamente con lectoras y lectores y hacer una divulgación desde el ámbito privado. Seguro que será una presentación concurrida, que te van a acompañar muchísimas personas. Nos consta que también a algunos de estos antiguos profesores les encantaría poder estar. En este sentido hablamos un poquito de Alfonso también. Sí. Una pincelada. ¿Qué recuerdos tienes de esta persona tan especial, tan humana, tan entrañable? Alfonso, eso, exactamente. Era una persona, estamos hablando, cuando yo tengo los recuerdos de él del año 74, 75, del siglo pasado, bueno, pues él era mi maestro del colegio, era amable, cariñoso. Tanto él como Teresa de Diego, que también fue maestra aquí en Andújar, como Gabriel Relaño, para mí fueron 3 maestros que afortunadamente he seguido manteniendo relación con ellos, porque aquella bondad, porque son realmente las personas buenas, son el referente de persona buena. Entonces yo de Almagro me llevo el teatro y de Marmolejo me llevo a mis maestros y a mis compañeros, ¿no? Mis compañeros del colegio. Alfonso, pues lo recuerdo, pues ya ves tú, recuerdo que incluso no solamente iba al colegio con él, no solamente me daba clase en el colegio, sino que me iba a clases particulares con él. Y bueno, pues recuerdo esa bondad que en aquella época tampoco es que fuera muy usual, que lo normal era que te dieran un guantazo. Bueno, no, pues no. Aquí había una pedagogía, ya después al ser maestra he podido valorar aún doblemente a aquellos maestros. Y además Alfonso era una persona comprometida socialmente, no solamente educativamente, sino socialmente. Y veo que sigue comprometido con el mundo entero, con sus proyectos de vida y para mejora de las personas de todo el que pueda. Así que es de agradecerle. Vamos a hablar un poquito también de enseñanza y del momento en el que estamos. ¿Qué ha cambiado desde que bueno, pues tú ejercías como maestra, posteriormente también esa fase que has pasado en tu vida en la que has tenido que compatibilizar? Bueno, pues a veces la vida nos presenta cuadros que no esperamos, pero están ahí y hay que luchar por la salud. Tú eres una luchadora, lo consigues y a la vez, bueno, aprovecha hasta el último instante para seguir escribiendo. Esa lucha, ese momento, bueno, ¿cómo has vivido tú toda esta experiencia? ¿Qué ves ahora? ¿Qué crees si crees que hay algo que se podría mejorar en estos momentos? Incluso cómo ves el nivel de los propios alumnos. En definitiva, ¿cuáles son los cambios sustanciales que tú ves y en qué podríamos mejorar, si es que si consideras que se puede mejorar en algunas cuestiones? A ver, me estás pidiendo la pregunta del millón y esa está difícil. Pero bueno, mira, si te soy sincera, muy sincera, a lo mejor soy ya una maestra pasada de moda y tampoco
pero me parece que estamos dejando demasiado a un lado la autoridad del maestro. Estamos dejándolo a un lado. Y entonces, bueno, sí, se nos llena la boca con que el maestro es una autoridad, con que tiene su autoridad, pero eso en la práctica no está. El maestro es una pieza de un ajedrez muy complicado porque se tiene que debatir entre muchos jefes, empezando porque ya el mismo educando o educanda es tu jefe o tu jefa, porque hemos llegado a una situación en que entiendo humildemente que mandan demasiado, entre comillas, los niños y las niñas en el aula y dirigen demasiado. Es decir, yo no puedo ponerle una nota fantástica a un niño porque esté sufriendo una presión. Tengo que tener una libertad de movimiento, una libertad de movimiento porque tengo un criterio, porque soy maestra o soy maestro. Y entonces esto se está perdiendo. Ahora leí esta mañana un artículo en el que había un colegio privado que estaba inflando las notas. Estaba inflando las notas. Es que nos hacemos un flaco favor. Total. Nos hacemos un flaco favor. ¿Qué hago yo si tú vienes a protestarme, supongamos, un examen de tu niño o de tu niña? Yo entiendo que en ese examen no ha llevado y te lo motivo, y te lo digo y te lo argumento y tal, pero tú te vas disconforme, te vas al director, el director eleva a inspección. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque luego al final viene el inspector y me dice, esto tienes que hacerlo así, porque está la mano, ya está. Tenemos que llevarnos todo. Mira, no, hay veces que no, hay veces que tienes que decir las cosas con claridad, a veces tienes que hablar con claridad. Ese es el fallo que veo. Por lo demás, me parece fantástico porque mis compañeros y mis compañeras cada vez están mejor preparados y si pudieran, yo creo que si pudieran desarrollarse con más libertad, la enseñanza nos iría mejor. Creo que están un poco constreñidos por el motivo que te digo. Bien, Monse, pues de Dragones, de Estrella y del Corral de Ver y Oír las Comedias. Seguro que va a haber más ediciones. ¿No nos vamos a quedar en la tercera? ¿O? No sé. Vamos a ver qué tal rueda la tercera. La primera fue fulminante, fue rapidísima. Fue un momento también, me preguntabas antes y me decías, bueno, pues para mí es que fue un motivo fue un puntal en mi vida. Esta novela fue un puntal. Entonces yo me apoyé en ella porque, como te comentaba antes, yo sufrí, me tuve que retirar del aula porque el corazón lo tenía mal y me venía un cáncer, me tuvieron que operar de urgencia del corazón, inmediatamente de ese primer cáncer, tratarme ese primer cáncer, luego apareció otro al año. Es decir, que ya me jubilaron, ya venía pues que tenía que pasar un proceso de quimioterapia muy largo, de varios años. Y entonces, bueno, la verdad que yo cuando me separan de mis alumnos, cuando me dan la baja primera, pues me dio un palo, Mari Carmen, aquello me dio un palo, porque yo vivía con mucha intensidad aquello, ¿no? Como todos mis compañeros y compañeras. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues nada, en cuanto me encuentre un poquito mejor, lo que hago es intentar hacer algo que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer desde mi butacón? Algo que yo ya había hecho, que era escribir. Yo ya había escrito, yo ya tenía un recorrido escribiendo y tenía este personaje en el alma. Y entonces este personaje, don Leonardo, venía cada mañana a mi cama y me decía, venga, levántate, arriba, vamos arriba, siéntate y escribe lo que me pasó.
venga, vamos a escribirlo entre los dos. Y esta ficción es la que sale de estos intervalos de encontrarme yo bien. Entonces, cuando hago la presentación del libro fue un boom, y la verdad que fue rapidísima. La segunda pues también ha sido muy rápida, a pesar de la pandemia, se ha vendido muy bien. Y bueno, pues ahora voy con la tercera, pero ahora tengo otro hijo en camino. Yo seguiré reivindicando a don Leonardo, a su gesta, porque además fue una gesta que no necesitó de espada, y que nos trajo mucha riqueza a Almagro, trajo gran cantidad hasta nuestros días. Y ahora pues tengo otro hijo en marcha que, como te digo, son mi nuevo libro, que se llamará Vivir en verso, en el que recojo todos los que, como te digo, he ido encontrando por las carpetas de casa olvidadas, he ido... Tendrás muchísimo, Monse, porque sí, con esa facilidad entiendo que, bueno, fíjate. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que como les hacía, ¿qué te digo yo? Pues para hacer las divisiones, para explicar las divisiones, yo decía, pues ¿y cómo me pongo a explicarle ahora las divisiones que se me van a dormir a las 9 de la mañana? ¿Cómo hago yo para que los niños y las niñas...? Y entonces, sobre la marcha les hacía... Porque cuando les contaba una historieta y les hacía rimar la historieta, y aquello les llamaba la atención, y ellos, venga, ir copiando, porque tienes que... Y así ellos iban copiando. Entonces, supongo que en sus libretas, si alguno ha guardado sus libretas, lo tendrá. Yo guardé pocos, porque como te digo, era como algo que hacías en ese momento, una cosa cotidiana, exacto. Bueno, Monse, pues este segundo libro, que ¿tienes ya alguna fecha de presentación? ¿Hay ya algo que podamos aventurar? ¿Todavía es pronto? Todavía está, estamos... Se está cunando. Sí, estoy haciendo bueno, me están haciendo las ilustraciones, están terminándome las ilustraciones, y está pendiente de que la editora me diga cuándo me lo va a poder sacar. Y bueno, mi idea es sacarlo en junio. Sí. ¿Prontito? Sí, mi idea es, porque ya te digo, me quedan muy pocas ilustraciones, y sacarlo en junio. Va a llevar, pues como te digo, son la parte del alma, de andar por la tierra y por el mar, y los de andar por la escuela. Poemas de vivir en verso, y bueno, pues ya te digo, ahora mismo esto es lo que el empujoncito a mi tercera edición, y enseguida pues vendrá otro hijo. ¿Dónde se presentará, Monse? ¿También hay ya algo preparado? Pues todavía no lo sé, pero vamos, mi idea, porque yo tengo un enamoramiento especial con el Corral de Comedias, porque mi padre era capitán de la Guardia Civil, y entonces cuando estuvimos en Marmolejo era el sargento Rayo. Tuvo ahí una intervención tan fabulosa cuando el accidente del Talgo, no sé si tú lo recordarás, que fue terrible. He escuchado hablar, sí. Pues mi padre tuvo una intervención tan decisiva que se le concedió una medalla, y el pueblo de Marmolejo le concedió la medalla de oro justo el año pasado. Te decía esto porque yo tengo enamoramiento con Marmolejo por unos motivos y con Almagro por otros motivos. Entonces, en Almagro, cuando yo llegué, después de ir de aquí, de Marmolejo, encontré una diversión que es la que yo creo que se encontró don Leonardo, que era el teatro. Yo descubrí el teatro en Almagro. Y no solamente descubrí ver teatro, sino que descubrí hacer teatro. Y entonces formé parte de un grupo de teatro que luego se convirtió con el tiempo
en la compañía Corrales de Comedias, que por cierto, mañana me acompaña su fundador, y que fue director y que es presidente de la Fundación Corrales de Comedias, que es el Bululú, que me va a acompañar mañana en Córdoba, haciendo pues un poco de difusión callejera, ¿no? Pues como hacían los Bululús, como hacían los romanceros, como, ¿no? Difusión callejera, y también dentro pues hará una lectura dramatizada de algún tramo de la novela. Entonces, como te decía, mi amor por el Corral de Comedias, como ves, es, aparte de valorarlo como un templo, aparte de valorarlo como la construcción de una persona, de don Leonardo de Oviedo de la Santa Cruz, aparte es que yo también he jugado a hacer teatro allí. Entonces, probablemente lo presente también en el Corral de Comedias. Bueno, se puede hacer también en Marmolejo, ¿no? Porque... Hombre, claro, claro. La segunda la puedo hacer en Marmolejo. Sin ningún problema. Sí, sin ningún problema, claro. Bueno, Montse, pues te agradecemos muchísimo este tiempo que has querido compartir con nosotros. Te lo agradecemos desde todo el equipo de Canal 45. Esta es tu casa. Gracias. Estamos encantados de tenerte, poder tener más espacio. No te queremos tampoco robar más tiempo, porque sabemos que esos últimos detalles, esos últimos preparativos también se llevan de tiempo. Aún tienes que marchar hasta Córdoba. Ajá. Y bueno, pues éxito, te lo deseamos, pero ya lo tienes, o sea que muy importante. Y de verdad que estamos encantados de conocerte también, de ese perfil de persona. Muchas que, gracias. bueno, pues que gracias. Comenzando, vamos, quizá un poco por el principio, por lo que deberíamos de tener siempre presente esos principios. Te vemos una persona, pues una gran persona, una buena persona. Gracias. Estamos en esta casa muy sensibilizados con las buenas acciones en todos los sentidos. Gracias. Y nos consta, nos han dicho más personas, esa forma de enseñar, esa forma de ser maestra, que también ha hecho, bueno, pues de aquellos niños grandes personas. Y al final creo que es lo más importante, construir cada vez que se pueda el mundo un poquito mejor, construyendo pues con esos pilares fuertes mejores personas. Así que enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada. Y bueno, desde esta casa les aseguramos que volveremos a contar, si ya lo quiere, con Montse Rayo, porque ya ven, en junio va a presentar su siguiente hijo. Así que, si es posible, podremos también hacerlo de alguna forma o desplazándonos a Almagro, bueno, de alguna manera también en esta casa. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes, hasta la próxima.